Bienvenidos a uno de los casos más perturbadores registrados en la historia de Cuba. Antes de comenzar, los invito a dejar en los comentarios desde dónde están escuchando y la hora exacta en que oyen esta narración. Nos interesa saber en qué lugares y a qué horas del día o de la noche llegan estos relatos documentados. Todo comenzó con un simple aviso en la Aurora de Matanzas el 14 de abril de 1952. Una pequeña columna, anidada entre anuncios de molinos de caña y tónicos medicinales, decía: desaparecida la señora Elena Vargas, esposa del dueño de la plantación Gregorio Vargas, vista por última vez en la tarde del 10 de abril. Se ofrece recompensa por información que lleve a su regreso sano y salvo. Lo que al principio parecía una desaparición rutinaria, se deshilacharía en uno de los casos más inquietantes de Cuba, uno que los registros oficiales más tarde limpiarían por completo, pero cuyos ecos aún resuenan a través de los manglares de la provincia de Matanzas. La plantación Vargas se erguía orgullosa a orillas del Yumurí, una mansión blanca de 2 pisos con 12 columnas imponentes que se extendían por su fachada. En la superficie representaba todo lo que el sur antebélico celebraba: riqueza, estabilidad y un orden social rígido. Según los registros parroquiales, Gregorio Vargas había adquirido la plantación en 1839, tras la muerte de su padre. Los libros contables del Banco Principal de La Habana muestran que había expandido considerablemente la propiedad, comprando tierras adyacentes e incrementando su fuerza laboral a más de 100 personas esclavizadas para 1845. Elena había llegado de Charleston en 1844, hija de un acaudalado comerciante de envíos que había arreglado el matrimonio para fortalecer conexiones comerciales. El anuncio de su boda en el diario de La Habana la describía como una mujer de belleza extraordinaria y logros refinados, destinada a embellecer la sociedad cubana con su presencia. Cartas sobrevivientes de Elena a su prima en Virginia, descubiertas en una colección familiar en 1952, pintan un cuadro diferente. «El aire aquí asfixia», escribió 3 meses después de su llegada. «La casa se siente como un museo donde soy a la vez exposición y visitante». Los registros parroquiales indican que Héctor Castillo había sido comprado en el mercado de esclavos de La Habana en enero de 1846. Su factura de venta, recuperada más tarde de los papeles de la finca Vargas durante un estudio académico en 1964, lo listaba como varón, aproximadamente de 26 años, alfabetizado, hábil en carpintería, de cuerpo y temperamento sanos. Una nota rara al pie, presumiblemente en la letra de Gregorio Vargas, especificaba: para servir en la casa y manejar la organización de la biblioteca. Lo que siguió fue un período de aparente calma. Los libros contables de la plantación de 1846 muestran ganancias crecientes de la producción de caña de azúcar. El nombre de Gregorio Vargas aparece frecuentemente en las actas de reuniones parroquiales, donde abogaba por controles más estrictos sobre el movimiento de personas esclavizadas entre plantaciones. Un diario perteneciente a Margarita Fuentes, esposa de un dueño de plantación vecina, menciona a Elena en varios eventos sociales, describiéndola como callada hasta el punto de la invisibilidad, aunque sus ojos parecían absorberlo todo. La entrada del diario del 25 de diciembre de 1846 nota que la señora Vargas parecía inusualmente distraída durante el sermón y se excusó antes de que se sirviera la comida. El invierno de 1846 dio paso a la primavera, y con él llegaron las primeras disrupciones al orden cuidadosamente mantenido de la plantación. Una entrada en el libro mayor del 3 de marzo anota acción disciplinaria requerida para Héctor Castillo en el salón privado de la señora sin permiso. Una entrada subsiguiente del 21 de marzo indica que H.C. fue reasignado a labores de campo como castigo. Sin embargo, una entrada contraria curiosa, fechada el 28 de marzo, lo devuelve a los deberes domésticos con la nota: a insistencia de la señora, H.C. regresa a la gestión de la biblioteca. El 10 de abril de 1852, varios eventos convergieron. Según el informe diario del capataz, Gregorio Vargas partió hacia La Habana por negocios, con regreso esperado en 3 días. El diario del clima mantenido por el administrador de la plantación notó lluvias intensas comenzando al atardecer, continuando a través de la noche. La última avistamiento documentado de Elena fue por la cocinera, quien más tarde dijo a los investigadores que había pedido que le llevaran té a la biblioteca alrededor de las 8 de la noche. Para la mañana, tanto Elena Vargas como Héctor Castillo habían desaparecido. Lo que siguió fue una búsqueda sin precedentes en su escala para la provincia de Matanzas. Gregorio Vargas regresó de La Habana.
e inmediatamente organizó partidas de búsqueda que peinaron los manglares circundantes y revisaron cada camino que salía de la plantación. El diario de La Habana reportó el 17 de abril que 50 hombres con perros recorrieron la selva en busca de la señora Vargas, a quien se temía había sido secuestrada por un esclavo fugitivo. Afiches se publicaron tan al norte como Santiago de Cuba y tan al este como Camagüey. La narrativa oficial rápidamente se solidificó alrededor del secuestro. Esposa respetada de plantador tomada por esclavo, leyó el titular en la Gaceta de Matanzas el 21 de abril. El artículo citaba a Gregorio Vargas afirmando que Héctor había mostrado signos de inestabilidad y había desarrollado una fijación poco saludable con la señora Vargas, debido a su interés compartido en la literatura. Un aviso de recompensa publicado en múltiples periódicos cubanos ofrecía 1,000 pesos por el regreso de la señora Elena Vargas y la captura, muerta o viva, del negro Héctor, quien la había tomado contra su voluntad. Sin embargo, las contradicciones emergieron casi de inmediato. Una declaración dada a las autoridades parroquiales por Rosa, una mujer esclavizada que servía como dama de compañía de Elena, notó que la señora había estado empacando una pequeña maleta durante varios días, agregando artículos gradualmente para no llamar la atención. Esta declaración fue eliminada de los registros oficiales, pero preservada en las notas privadas del sheriff Thomas Wilkins, descubiertas entre sus efectos después de su muerte en 1861. Más revelador aún, un inventario realizado de las pertenencias de Elena reveló la ausencia no solo de ropa y artículos personales, sino también de varios libros de la biblioteca, incluyendo copias de Voltaire y Rousseau, que los registros parroquiales muestran habían sido ordenados de La Habana el otoño anterior. Gregorio Vargas insistió en que estos artículos habían sido tomados por Héctor como evidencia adicional de su crimen. A medida que la búsqueda se extendía a su segunda semana, un capitán de barco fluvial reportó haber visto a una mujer blanca y un hombre negro abordando su embarcación en un pequeño muelle a 10 millas, río abajo de la plantación Vargas, la mañana del 11 de abril. Según su declaración, habían comprado pasaje a La Habana, donde desembarcaron y desaparecieron en la ciudad. Cuando se le preguntó sobre su comportamiento, el capitán reportó que hablaban poco, pero se sentaban muy cerca, y la mujer llevaba un velo oscuro durante todo el viaje. Cuando se le preguntó directamente si la mujer parecía estar bajo coacción, la respuesta del capitán fue supuestamente, no más que cualquier mujer viajando con un hombre. El rastro se enfrió en La Habana. A pesar de búsquedas exhaustivas de la ciudad, particularmente en áreas conocidas por albergar fugitivos y personas libres de color, no emergieron avistamientos confirmados adicionales. Un rumor circuló de que habían abordado un barco con destino a México. Pero los registros de envíos de la época no muestran pasajeros que coincidan con sus descripciones. A medida que las semanas se extendieron en meses, la narrativa pública comenzó a cambiar. El diario de La Habana publicó un artículo en junio, sugiriendo que fuentes cercanas a la Casa Vargas indicaban que el matrimonio había sido problemático desde su inicio y aludiendo a un trato cruel que podría haber impulsado a Elena a huir. Gregorio Vargas respondió con amenazas de acción legal, y la cobertura subsiguiente retrocedió a la narrativa de secuestro. Para el otoño, el caso había desaparecido en gran medida de la discusión pública. Gregorio Vargas vendió la plantación en diciembre de 1852 y regresó a España, donde su familia tenía raíces. Los registros parroquiales muestran que citó recuerdos infelices como su razón de partida. La casa de la plantación misma se quemó hasta los cimientos en 1854, atribuido a un rayo. Rumores locales sugirieron incendio provocado, aunque nunca se realizó investigación alguna. El caso podría haber permanecido enterrado en la oscuridad, de no ser por el descubrimiento de un documento curioso, en 1958. Durante la renovación de una vieja casa en el centro histórico de Matanzas, trabajadores encontraron una caja de hojalata sellada oculta en una cavidad de la pared. Dentro había un diario, dañado por el agua pero parcialmente legible con la inscripción Propiedad de E.B. El diario fue entregado a historiadores de la Universidad de La Habana, quienes lo dataron a mediados del siglo XIX, basados en la composición del papel y el análisis de la tinta. Solo fragmentos del diario permanecen legibles, pero pintan un cuadro impactante en desacuerdo con el registro oficial. Una entrada presumiblemente de principios de 1846 lee: G trata sus libros con más ternura de la que me ha mostrado jamás. El nuevo hombre H entiende su valor también, y habla de autores que no esperaba que nadie aquí conociera.
Una entrada posterior continúa. H y yo discutimos a Rousseau hoy cuando G estaba ocupado con la maquinaria del molino. Ha aprendido por caminos que no puedo imaginar, adquiriendo conocimiento a pesar de cada barrera erigida contra él. Para el invierno de 1846 el tono cambia. La forma en que G mira a H cuando cree que no lo noto, con sospecha, con malicia. Temo lo que pueda venir. Y más tarde. G me golpeó hoy cuando protesté por la reasignación de H a los campos. Dijo que me había vuelto demasiado familiar con los esclavos. Si tan solo supiera los pensamientos que ahora ocupan mi mente. La entrada legible final, sin fecha pero presumiblemente de principios de abril de 1852, es la más reveladora. Hemos acordado. Cuando G vaya a La Habana, el barco fluvial al amanecer. H dice que hay gente en la ciudad que nos puede ayudar a llegar a Nueva York. Solo llevo lo que no se puede reemplazar. Mi corazón late con miedo y algo más tal. ¿Ves la primera esperanza verdadera que he sentido desde que vine a este lugar terrible? El descubrimiento del diario. Avivó un renovado interés en el caso entre historiadores especializados en la sociedad cubana antebélica. Un artículo de 1962 en la Revista de Historia Cubana sugirió que el caso Vargas representaba una instancia rara y poco documentada de escape voluntario a través de fronteras raciales, aunque esta interpretación permaneció controvertida. En 1964, investigaciones en los archivos de la ciudad de Nueva York descubrieron un certificado de matrimonio fechado el 3 de octubre de 1852 entre una Elena Díaz y Hernando Castillo. El certificado notaba que ambas partes eran personas libres de color, una designación común usada por individuos de piel clara o parejas interraciales que intentaban establecer vidas en ciudades del norte. Los registros privados del ministro oficiante, preservados por su iglesia, incluían una nota críptica. La mujer habla con acento sureño a pesar de reclamar nacimiento en Charleston. El esposo protector vigila la puerta durante toda la ceremonia. Miedo evidente. Registros fiscales muestran que Hernando Castillo estableció un pequeño negocio de carpintería en el 7º distrito de Nueva York, un área conocida por su comunidad negra libre. El negocio operó hasta 1853, cuando los directorios de la ciudad indican que los Castillos se mudaron, posiblemente a Canadá, tras el paso de la ley de esclavos fugitivos. No se han encontrado registros oficiales adicionales de la pareja. En 1857, un breve artículo apareció en los periódicos de La Habana, reportando la muerte de Gregorio Vargas en Madrid. El aviso mencionaba que murió sin herederos, su propiedad en España pasando a parientes lejanos. Una sola línea al final notaba que nunca se había vuelto a casar tras la trágica pérdida de su esposa. La evidencia más perturbadora en el caso emergió en 1966, cuando una encuesta arqueológica del sitio de la antigua plantación Vargas descubrió los restos de un sótano de raíces debajo de lo que había sido la casa principal. Entre los escombros carbonizados se encontraron 3 pequeños artículos: un peine para el cabello de perlas de una mujer que coincidía con el estilo de la década de 1840, una herramienta de medición de carpintero con las iniciales HC grabadas en el mango, y lo más revelador, fragmentos de una carta dirigida a mi querida E, que parece haber sido ocultada en la pared del sótano. Los fragmentos de la carta, analizados por conservadores de papel en la Universidad de La Habana, contienen varias líneas inquietantes. No podemos demorar más. Él sospecha, y dijo hoy que preferiría verte muerta que... La fecha de la carta está parcialmente preservada, 7 de abril de 185, solo días antes de la desaparición. ¿Qué pasó realmente en la plantación Vargas en abril de 1852? El registro histórico ofrece respuestas tentadoras pero incompletas. Los registros de defunciones parroquiales no muestran entrada para Elena Vargas, ni reporte de restos humanos descubiertos en el aftermath de la desaparición. Si Gregorio Vargas albergaba conocimiento del destino de su esposa más allá de lo que reclamó públicamente, lo llevó consigo a su tumba en Madrid. El folclore local llenó los vacíos en el registro oficial hasta principios del siglo. Kreuziger, residentes de Matanzas, contaban historias de una mujer blanca bien vestida y un hombre negro en ropas finas que a veces se vislumbraban al atardecer caminando por el sendero del río, cerca de donde una vez estuvo la plantación Vargas. Las apariciones nunca hablaban, según estos relatos, pero siempre caminaban de la mano, mirando hacia atrás por encima del hombro como si fueran perseguidos por algo que solo ellos podían ver. En 1968, la última persona viva que reclamaba conocimiento directo del caso falleció. Marta Jiménez, de 102 años, había nacido en esclavitud en una plantación vecina.
En una historia oral grabada por investigadores de la Universidad de La Habana en 1963, reclamó que su abuela había sido trabajadora de cocina en la plantación Vargas. Según Jiménez, su abuela siempre mantuvo que la señorita Elena y Héctor habían estado planeando durante meses. Tenían un sistema de notas ocultas en las encuadernaciones de libros. El amo encontró una, y ahí es cuando las cosas se volvieron peligrosas. Cuando se le preguntó qué creía que había pasado, la respuesta de Jiménez fue grabada como: mi abuela decía que había dos historias, la que la gente contaba sobre ellos huyendo juntos, y la otra, la que los esclavos de la casa susurraban, de que el amo los atrapó antes de que pudieran irse, y que aún están allí bajo los cimientos de la vieja casa, pero nadie pudo probar jamás ninguna de las dos historias. El sitio de la plantación Vargas permaneció abandonado hasta 1973, cuando la tierra fue comprada para desarrollo industrial. Trabajadores limpiando la propiedad sobre cubierta reportaron ocurrencias inusuales, herramientas desapareciendo, puntos fríos inexplicables y un olor persistente a humo en el área donde había estado la casa, aunque no había ardido fuego allí en más de un siglo. El desarrollo falló en última instancia, con la compañía citando preocupaciones ambientales en sus declaraciones públicas, aunque exempleados más tarde hablaron de ejecutivos rehusando visitar el sitio, después de experimentar lo que describieron como un sentido profundo e inexplicable de pavor. Hoy, la antigua plantación Vargas forma parte de un área de manejo de vida silvestre, accesible solo en bote a través de los manglares que han reclamado los antiguos campos cultivados. Visitantes ocasionales reportan oír conversaciones susurradas llevadas por el viento, aunque no hay otras personas presentes. Guardabosques descartan estas historias como los sonidos naturales de los humedales combinados con el poder de la sugestión de aquellos familiarizados con la leyenda. En 2008, un profesor de historia de la Universidad de La Habana intentando localizar el sitio preciso de los cimientos de la casa original reportó encontrar una caja de metal oxidada parcialmente expuesta por inundaciones estacionales. Dentro había un pequeño volumen encuadernado en cuero, sus páginas mayormente ilegibles por daño de agua. Los pocos fragmentos descifrables incluyen un pasaje que lee: si no somos descubiertos, este diario permanecerá oculto, y comenzaremos nuevas vidas bajo nuevos nombres, en un lugar donde podamos existir juntos. Si lo peor ocurre y somos separados por muerte o captura, tal vez algún día alguien encuentre estas palabras y sepa que lo que existió entre nosotros no fue lo que dijeron. No un crimen o un secuestro, sino la única libertad que cualquiera de nosotros había conocido verdaderamente. El profesor sufrió un derrame cerebral mientras aún estaba en el campo y no pudo documentar la ubicación exacta de su hallazgo. Cuando un equipo de investigación regresó al sitio, la caja no pudo ser reubicada. Las notas de campo del profesor fueron consideradas poco confiables debido a su condición médica, y el interés académico en el caso una vez más decayó. En la corte parroquial, el registro oficial del caso Vargas permanece archivado bajo crímenes no resueltos. Secuestro, una carpeta delgada conteniendo recortes de periódicos amarillentos y el reporte original de persona desaparecida. La narrativa alternativa de una alianza improbable, un escape desesperado o posiblemente un asesinato oculto, existe solo en fragmentos dispersos a través de archivos universitarios, colecciones de folclore y las historias susurradas que aún ocasionalmente se cuentan en las familias más antiguas de Matanzas. El verdadero destino de Elena Vargas y Héctor Castillo permanece desconocido. Ya sea que encontraran libertad juntos en el norte, encontraran un fin violento a manos de un esposo celoso, o existan ahora solo como espíritus atormentados a lo largo del Yumurí, su historia continúa resonando a través del aire pesado de Cuba. Un recordatorio de un tiempo cuando cruzar las fronteras de raza significaba arriesgarlo todo, cuando las líneas entre captor y cautivo, víctima y perpetrador, amor y posesión se difuminaban en la sombra de la casa de plantación. Para aquellos que han aventurado al sitio sobrecubierto, donde una vez se erigió la mansión Vargas, permanece una cualidad extraña en el silencio que cuelga sobre el claro. No es el silencio pacífico de lugares abandonados, sino algo expectante, como si los manglares y la hierba alta contuvieran la respiración, esperando que una historia finalmente llegue a su conclusión adecuada. Pero como tantos capítulos oscuros en nuestra historia, tal vez algunas conclusiones estén deliberadamente ocultas, algunas historias intencionalmente dejadas sin terminar, sus páginas finales dispersadas para prevenirnos de conocer jamás la verdad completa, y tal vez en este caso, esa incertidumbre sea en sí misma un memorial, adecuado para una mujer que,
desapareció de las páginas de la historia tan completamente como lo hizo de esa plantación empapada por la lluvia, en una noche de abril de 1852, y para un hombre que la historia registró solo como propiedad, pero que pudo haber encontrado una forma de escribir su propio final. Después de todo, en 1979, un estudiante graduado en antropología realizó entrevistas con residentes ancianos de Matanzas para una tesis sobre tradiciones de historia oral. Un entrevistado, William Tiburcio, entonces de 87 años, proporcionó un relato transmitido a través de su familia. Según Tiburcio, su abuelo había sido parte de la partida de búsqueda organizada después de la desaparición de Elena. Abuelo decía que no estaban realmente buscando a la señora Vargas en absoluto. Su entrevista grabada dice: el señor Vargas sabía exactamente dónde estaba ella. Estaban cazando a Héctor simple y llanamente. Cuando se le presionó por detalles, Tiburcio compartió una narrativa alternativa perturbadora. La historia que mi abuelo contaba, que no se supone que repita, era que la señora Vargas había sido atrapada intentando irse. El señor Vargas la encerró en la habitación del sótano por 3 días. Héctor intentó ayudarla a escapar de nuevo, y ahí es cuando las cosas se pusieron feas. Las partidas de búsqueda no buscaban a 2 fugitivos, estaban encubriendo lo que el señor Vargas había hecho. Esta cuenta encontró corroboración parcial en correspondencia de 1853 entre el sheriff parroquial y la oficina del gobernador, descubierta durante una reorganización de archivos estatales en 1962. La carta, marcada como confidencial, se refiere a la lamentable situación Vargas y sugiere que ciertas partes influyentes creen que el asunto es mejor dejarlo cerrado dada la partida del señor Vargas del país y las complicaciones imposibles que surgirían de una investigación adicional. Una serie de encuestas, realizadas en la década de 1980, usando tecnología temprana de radar de penetración terrestre, detectaron anomalías debajo del sitio de la antigua casa que expertos identificaron como consistentes con un sótano de raíces o estructura similar, pero nunca se permitió excavación alguna. La tierra había cambiado de manos múltiples veces, y los dueños actuales negaron acceso para investigación arqueológica, citando preocupaciones sobre perturbar restos históricos. En 1983, renovaciones a una vieja iglesia en el barrio de Northern Liberties de Nueva York revelaron un compartimento oculto debajo del púlpito conteniendo varios documentos relacionados con el ferrocarril subterráneo. Entre ellos había una lista de individuos que habían pasado por el santuario de la iglesia entre 1847 y 1851. Una entrada fechada en 1900, noviembre de 1852, menciona EVIHC de Cuba, provistos de papeles y fondos para pasaje a Canadá. Mujer enferma recuperándose de lesiones, ambos traumatizados pero determinados. Este documento reavivó el interés en la posibilidad de que Elena y Héctor hubieran escapado al norte de verdad. Sin embargo, búsquedas exhaustivas de registros de censos canadienses y archivos comunitarios en ciudades de destino, probables como Toronto y Montreal, no arrojaron evidencia concluyente de su asentamiento allí bajo sus nombres originales o alias conocidos. El misterio se profundizó en 1991, cuando un descendiente de los parientes españoles de Gregorio Vargas descubrió un diario cerrado entre herencias familiares en Madrid. El diario, escrito en español y datado de 1853 a 1862, contiene varias entradas refiriendo a Evita. En un pasaje particularmente revelador de 1856, Gregorio escribe: «Recibí palabra hoy de que creen haberla visto en Montreal. No perseguiré, que los muertos entierren a sus muertos. Lo que me fue quitado no puede restaurarse, y he jurado olvidar ese nombre y rostro». Una entrada posterior, fechada solo semanas antes de su muerte en 1857, lee más ambiguamente: «Soñé con Cuba de nuevo, la casa en llamas, su voz llamando desde abajo. Me despierto cada noche a las 3 helero, la hora en que encontramos la puerta del sótano abierta. Algunos pecados no pueden escaparse, ni siquiera un océano de distancia. Siento su presencia creciendo más fuerte, mientras mi propia fuerza falla». Estas entradas han sido interpretadas de diversas maneras por historiadores. Algunos ven evidencia de que Elena había sobrevivido y escapado a Canadá. Otros leen una confesión de asesinato entre líneas, con la culpa de Gregorio manifestándose como pesadillas y paranoia en sus años finales. En 2002, una encuesta hidrológica de la cuenca del Yumurí produjo evidencia inesperada relacionada con el caso. Muestras de núcleos de suelo tomadas cerca del sitio de la antigua plantación contuvieron trazas de acelerante consistentes con quema deliberada,
contradiciendo el registro oficial de que el incendio de la casa en 1854 había sido causado por un rayo. Más perturbadores fueron trazas de restos humanos detectados en capas más profundas del suelo. Aunque la naturaleza fragmentaria de la evidencia hizo imposible determinar edad, género o número de individuos. Cuando esta información se hizo pública, descendientes de familias de plantaciones circundantes vinieron con historias transmitidas a través de generaciones. 3 relatos separados mencionaron que en las semanas siguientes a la desaparición de Elena, trabajadores esclavizados de propiedades vecinas habían sido reclutados para acabar de noche en Tierra Vargas. Un relato específicamente mencionaba actividad alrededor de los cimientos de la casa y el sótano. Estos trabajadores supuestamente nunca hablaron de lo que habían visto o hecho allí, excepto en términos oblicuos. Incluso décadas después de la emancipación, una entrada de diario de 1865, escrita por un oficial unionista estacionado en la provincia durante la reconstrucción, nota: los locales, tanto blancos como de color, comparten una extraña renuencia a discutir las ruinas de la plantación B. Cuando presionado, un anciano negro me dijo, solo que algunos suelos no crecen cultivos apropiadamente cuando han sido alimentados con la semilla equivocada. El significado de esta declaración críptica permanece incierto, aunque la tierra en cuestión haya sido fallow desde que la guerra comenzó. En 2005, la Sociedad Histórica de Cuba comisionó una revisión comprensiva de toda la evidencia disponible en el caso, reuniendo historiadores, arqueólogos y expertos forenses. Su reporte de 300 páginas, publicado en 2007, concluyó que mientras no se puede establecer una narrativa única definitiva, la preponderancia de evidencia sugiere que Elena Vargas y Héctor Castillo probablemente perecieron en o cerca de la propiedad de la plantación en abril de 1852, posiblemente a manos de Gregorio Vargas o sus agentes, con sus restos ocultados para prevenir descubrimiento. El reporte no estuvo sin críticos. Una opinión minoritaria incluida en el apéndice argumentó que la evidencia documental de Nueva York y Montreal, aunque circunstancial, ofrecía un caso plausible para su escape exitoso. Esta interpretación ha sido abrazada por varias novelas históricas y un documental de 2010 titulado Los fugitivos de Matanzas, que presenta una versión romantizada de Elena y Héctor encontrando libertad y construyendo nuevas vidas en Canadá. El desarrollo más reciente en el caso vino en 2013, cuando tecnología de radar de penetración terrestre, mucho más avanzada que la usada en los 1980s, fue finalmente permitida en el sitio. La encuesta reveló una estructura previamente no detectada aproximadamente a 30 yardas de los cimientos de la casa principal, posiblemente un pequeño edificio auxiliar o sótano de almacenamiento no documentado en los registros originales de la plantación. Antes de que pudiera comenzar la excavación, sin embargo, inundaciones sin precedentes a lo largo del Yumurí inundaron el sitio, y cuando las aguas retrocedieron meses después, las características geológicas habían sido tan alteradas que la anomalía ya no podía localizarse. Para este día, visitantes al área de manejo de vida silvestre reportan experiencias inquietantes cerca del sitio de la antigua plantación. Guardabosques han documentado docenas de cuentas describiendo una caída repentina en temperatura, el sonido de una mujer llorando o vislumbres de 2 figuras moviéndose rápidamente a través del sotobosque al atardecer. Investigadores científicos atribuyen estos reportes al poder de la sugestión, combinado con los sonidos naturales y sombras del entorno de manglares. Aquellos familiarizados con la historia, sin embargo, a menudo interpretan estos fenómenos como evidencia de que lo que sea que pasó en esa noche lluviosa de abril de 1852, algo de Elena y Héctor permanece atado a la tierra, ya sea como víctimas buscando justicia o como espíritus incapaces de completar su escape. La Sociedad Histórica de la provincia mantiene una pequeña exhibición sobre el caso, presentando tanto la narrativa de secuestro como la de escape lado a lado sin endosar ninguna conclusión. La exhibición incluye una reproducción del retrato de Elena, de la colección familiar Vargas en España, mostrando a una joven con cabello oscuro y expresión solemne, sus ojos pareciendo mirar más allá del pintor hacia algo en la distancia. Junto a él cuelga un marco en blanco donde estaría la imagen de Héctor de haber sobrevivido alguna. Un recordatorio crudo de cuán completamente los individuos esclavizados podían ser borrados del registro histórico. Sus historias dejadas para ser reconstruidas de fragmentos y omisiones. En 2018, un autor de ficción histórica investigando el caso descubrió un documento, curioso en los archivos de un pequeño museo en Montreal,
fechado en 1862. Parece ser un certificado de defunción para una Elena Castillo Díaz, listando su edad como aproximadamente 40 años y su lugar de nacimiento como sur de Estados Unidos. El certificado nota que fue sobrevivida por su esposo Hernando y 2 niños. Intentos de rastrear a estos descendientes han probado infructuosos hasta ahora, ya que el nombre familiar es común y los registros de la época incompletos. Lo que hace este documento particularmente intrigante es una nota en el margen aparentemente agregada por el médico atendiente. Paciente expresó deseo antes de pasar de que ciertos artículos se preservaran para el registro histórico, incluyendo diario y peine de perlas. Esposo adamante en que estos permanezcan privados. Respeté sus deseos como prometido a la fallecida. Ninguno de tales artículos ha surgido jamás en archivos canadienses. Escaparon Elena y Héctor para construir nuevas vidas juntos, llevando sus secretos a la tumba. Perecieron en la plantación Vargas, víctimas del violento orden social que intentaron desafiar. O yace la verdad en algún lugar entre estas narrativas. Tal vez un escape inicial seguido de captura y regreso, o uno escapando mientras el otro perecía. El caso permanece oficialmente sin resolver. El departamento del sheriff de Matanzas técnicamente mantiene un archivo abierto sobre la desaparición de Elena Vargas, aunque no se ha realizado investigación activa en más de un siglo. En los archivos estatales de Cuba, su número de caso está referenciado con el de Héctor Castillo, uno de los pocos reconocimientos oficiales de que sus destinos, cualesquiera que fueran, estaban inextricablemente enlazados. Historiadores del sur antebélico notan que el caso Vargas, aunque inusualmente bien documentado, probablemente representa incontables historias similares perdidas en la historia, de fronteras cruzadas, intentos de libertad frustrados o logrados, y vidas borradas de registros oficiales. En palabras de la doctora Elaine Montes, autora de Historias silenciadas, Raza y género en el sur antebélico, la historia de Elena y Héctor existe en el espacio liminal entre historia documentada y folclore, entre lo que podía probarse y lo que se sabía pero nunca se escribió, entre la narrativa oficial que mantenía el orden social y las verdades susurradas que lo subvertían. Tal vez la interpretación más conmovedora venga de un poema publicado anónimamente en una revista literaria de Montreal en 1870, titulado simplemente EIH. Mientras no se puede establecer conexión directa con Elena y Héctor, la estrofa final lee: dos almas que huyeron a través de la línea donde la libertad encuentra el miedo. Sus nombres borrados, sus caminos ocultos, sus susurros aún oímos. No fantasmas ni carne, sino memoria. Demasiado terca para partir, la verdad yace enterrada no en tierra, sino en el corazón humano. En noches sin luna, cuando el aire cubano cuelga pesado con humedad, y los manglares se erigen como centinelas al borde del pantano, los locales dicen que el viejo suelo de la plantación aún guarda sus secretos cerca. Algunos reclaman oír susurros intercambiados entre dos voces, una con el acento refinado de la sociedad de Charleston, la otra con la cadencia medida de un hombre que se enseñó a leer a pesar de leyes prohibiéndolo. Ya sea que estos sean los espíritus inquietos de amantes de estrellas cruzadas asesinados por desafiar las fronteras de su tiempo, los ecos psíquicos de un escape desesperado en las sombras de la historia, o simplemente el viento a través del musgo español, tal vez importe menos que la historia misma, y lo que continúa revelando sobre una nación a un reckoning con las largas sombras de su pasado. En 2021, en el 169 aniversario de la desaparición, se colocó una pequeña placa cerca del sitio presumido de la casa de la plantación Vargas. No lleva nombres, fechas o reclamos definitivos, solo una inscripción simple. Para aquellos que buscaron libertad por cualquier camino ofrecido, su historia continúa. La placa se ha convertido en un sitio de peregrinación no oficial para historiadores, románticos y los meramente curiosos. Visitantes a menudo reportan irse con más preguntas que respuestas, pero también con una comprensión más profunda de cuán completamente el pasado puede vanishing cuando intereses poderosos desean que sea borrado y cuán persistentemente puede resurgir a través de los canales más improbables. Un fragmento de diario, una herramienta de carpintero, un peine de perlas, una historia susurrada, un nombre en una lista de pasajeros, una nota en un margen. Y para extender este velo de misterio que aún envuelve el caso en 2024, durante una expedición ecológica en los manglares de Matanzas, organizada por la Universidad de La Habana, un equipo de biólogos marinos encontró, semienterrado en el lodo de una ensenada olvidada, un relicto inesperado, un pequeño medallón de plata,
corroído por el tiempo pero grabado con las iniciales EB y HC entrelazadas, junto a una inscripción en miniatura, Libertad Compartida 1852. El medallón, ahora bajo análisis forense, muestra signos de haber sido lanzado al agua en un acto deliberado, quizás como un último gesto de desafío o despedida. Aunque no resuelve el enigma, este descubrimiento ha inspirado nuevas excavaciones planeadas para 2026 y ha reavivado debates entre eruditos sobre si Elena y Héctor lograron al menos un atisbo de esa libertad soñada, dejando atrás un símbolo que flota a través de los siglos como un mensaje inquebrantable. Como para el verdad final de lo que le pasó a Elena Vargas y Héctor Castillo, en esa noche lluviosa de abril de 1852, tal vez sea adecuado que el misterio permanezca. En su incertidumbre yace el reflejo perfecto de una nación aún luchando por reconciliar sus ideales fundacionales con sus realidades históricas, aún desenterrando historias deliberadamente enterradas, aún escuchando voces largamente silenciadas, pero nunca verdaderamente ausentes. Algunos dicen que si te paras al borde de lo que una vez fue la propiedad Vargas el 10 de abril, mientras cae la tarde y comienzan a caer las primeras gotas de lluvia primaveral, aún puedes oírlos, no llamando en miedo o dolor, sino hablando en tonos hushed y urgentes de posibilidad, de escape, de un futuro reclamado de aquellos que lo negarían. No fantasmas, sino algo mucho más poderoso. Una historia que se niega a terminar donde otros decidieron que debería. Una verdad que continúa emergiendo fragmento por fragmento hacia la luz.